La arquitectura reúne la complejidad del diseño interior y exterior de manera que la obra pueda simbolizar nuestras realidades, concibiendo un signo de nuestra existencia individual y social, donde el presente se conforma con el pasado desde el momento mismo en que se inicia este proceso, y generando así la posibilidad de que el usuario mismo pueda expresarse a través de su hábitat. Es la arquitectura y la labor profesional la que debe posibilitar a que el usuario pueda simbolizar su deseo por lo placentero. Bueno, ¿qué es el diseño interior? Bueno, el diseño de interiores tiene muchos componentes, realmente. Tenés todo lo que es la parte de decoración en general, que sería la elección de telas, de cortinas, de todo lo que es tapicería, pinturas, alfombras, toda esta cuestión de complementos. Después está la parte del diseño propiamente dicho, que tiene que ver con alguna posible reforma, algún agregado de estructura no portante, como puede ser el Durlock, que está tan de moda, ¿no? Y sobre todo lo que es diseño de muebles, que particularmente es lo que a mí más me gusta y me dedico mucho a eso. Es una conjunción de todo eso, un poco lo que uno elige, pero también lo que se puede diseñar, lo que se puede agregar, que no está incluido originalmente en la casa. Esto está enfrente de la puerta. Es todo un mueble que se diseñó para poder guardar la ropa cuando uno entra. Si ves en la foto anterior, estaba todo amontonado en la pared y no hacía un aspecto muy lindo. Este es el acceso de la casa. Este es el acceso, este es el mueble que yo te contaba, que había que generar algo donde guardar la ropa al entrar. Que te conté que, bueno, el obstáculo que me había encontrado era esta viga que no me permitía darle una altura menor, entonces respeté obviamente esa altura. Bueno, quedó un mueble francamente muy cómodo. Integrado al espacio. Exactamente, da un ingreso importante, acompaña con el estilo general sobrio, no es que llame tanto la atención, así que quedó muy bien. ¿Y cómo es el trabajo de un diseñador de interiores? Bueno, primeramente, una vez que el cliente me contacta, lo que hacemos es juntarnos en el lugar en cuestión, digamos, ya sea la casa o la oficina o el consultorio, lo que sea que necesita de mi servicio. Y bueno, conversamos, me explica el cliente qué necesita hacer, si es una cosa, digamos, que tenga que ver con un asesoramiento general, de pintura, de esto que te comentaba primero. Bueno, yo trabajo con muestrarios de pintura, así que lo puedo resolver en obra.
Pero si es una cosa que requiere de ir a los comercios, bueno, hacemos una segunda entrevista directamente en el comercio donde tenemos que ver telas, por ejemplo. Y si tiene que ver con una reforma o con un diseño puntual de un mueble, bueno, en ese momento ya tomo las medidas y después en una segunda entrevista ya yo vengo con un anteproyecto, la persona evalúa si yo interpreté lo que necesita y vamos haciendo correcciones sobre ese primer anteproyecto. O sea que de esta manera un poco se articula la obra construida con la parte de diseño. Claro, exacto. Esa sería la manera de la articulación. Exactamente. Este es el antes. Acá, cuando ellos me llamaron, lo que necesitaban era resolver este espacio, generar una habitación más para poder desarrollar el hobby de su marido, que es el atado de moscas. Y por otro lado, querían cerrar también la parte que continúa acá, que es, a ver si corre la foto bien, esta, que es el sector de living. Querían generar un cerramiento virtual, o sea, poner algo de vidrio para que nos sirviera de contención al sillón, pero que no eliminara la entrada de luz o de vista general. El espacio es muy abierto y querían mantenerlo así. Y esta parte de acá es lo que tenés para Estaban mostrar las las fotos columnas. delante. Claro, este espacio estaba todo abierto y ellos lo que querían era generar un espacio de guardado, no de guardado, pero de cualquier cosa, sino específicamente de lo que es el atado de moscas, que es el hobby de mi cliente. Me pidió puntualmente un espacio donde poner la computadora, donde generar 2 sectores de trabajo. Esto, si vos te fijas, está planteado para trabajar uno de cada lado enfrentados, claro, con su cajoncito de elementos de cada lado. Este mueble lo diseñaste totalmente. Todo completamente, y lo mismo aquello, con el mismo criterio de que fuera una cosa sobria, que no resaltara, que no achicara, por eso el color clarito. Y que se integra al espacio. Exactamente. Acá obviamente tiene guardadas sus cosas de pesca, esto lo mismo, son cada cajoncito para una cosa en particular. Acá vos tuviste que ponerte de acuerdo y investigar un poco, claro, de qué se trataba esto también. Sí, tal cual, un poco sé porque mi marido también ata, así que algo sabía de mosca. Nosotros estuvimos hablando con algunos arquitectos y nos comentaban que ellos tienen una entrevista con los clientes, piden que les expliquen los horarios de uso de la vivienda, la familia, cómo está compuesta. Vos quizás también haces algo parecido. Yo, en caso, por ejemplo, de que fuera un vestidor, un baño o una cocina, tengo un cuestionario específico que le envío a la persona por mail para que lo conteste, donde obviamente en base a todo lo que ellos contestan yo veo qué propongo. Pero por supuesto está toda la parte el resto de la decoración que hay en ese momento, que es lo que tengo en cuenta, ¿no? Trato de amoldarme a lo que ya se hizo, a lo que ya diseñó el arquitecto o cómo estaba la casa en ese momento, para que no desentone, obviamente, ¿no? Hoy por hoy quizás los arquitectos también tienen como bastante injerencia en cuanto al diseño de interior también. Muchísimo, sí, muchísimo. Hay igualmente un espacio para cada uno. Sí. Yo creo que, bueno, siempre desde que terminé de estudiar y aún estudiando, yo estoy convencida de que es fundamental un estudio de arquitectura, decoración y paisajismo, todo junto. Integral. Para mí tienen que ir de la mano las 3. Yo creo que el decorador siente el interior de otra manera. Yo particularmente me meto en esa casa y la imagino, y me imagino adentro de esa casa o del ambiente que estoy haciendo. Cada función, cada movimiento que uno hace en ese lugar, y en base a eso sugiero las modificaciones o las cosas que hay que hacer nuevas. De otro lado tenemos lo que es el cerramiento, que yo les comentaba que estaba todo abierto. Todo integrado. Claro, era todo abierto, entonces de esta manera con el cerramiento parcial o virtual, porque tiene una parte ciega y otra no, se generó el paso de luz, no se impidió para nada el paso de luz, se generaron 3 sectores que antes era todo una cosa sola. Entonces está este espacio de jardín de invierno,
el living y el comedor, que si bien no hay puertas, igualmente están separados virtualmente. Y esto como que también, esta contención como que caracteriza la doble altura de acá también. Sí, totalmente, sí. Bueno, si gustan vamos a planta alta. ¿Vos trabajás con arquitectos en conjunto? O? Sí, he trabajado mucho con arquitectos, con maestro mayor de obra. He trabajado, inclusive en este momento estoy en Madrid con una obra que, por un lado, diseñó un arquitecto y por el otro lado, el propio arquitecto me pasó a mí lo que sería el final de obra, porque no lo quería hacer. Entonces estamos con toda la terminación de revestimientos, de ubicación de bocas de luces, de diseño de pisos. Estoy con toda esa parte y, por supuesto, lo que le sigue, ¿no? O sea, el diseño de mobiliario, de vestidores, de baños y demás. No, es una parte bastante completa, sí. Es esa. Unos años después de tener a sus hijas, tuvieron un nene y bueno, no tenían dónde ubicar a su hijo, así que el espacio que había sido de su marido para el atado de moscas pasó abajo al espacio que yo le diseñé y entonces este dormitorio lo adaptamos para el nene. Este dormitorio tenía la particularidad de que estaba abierto sin puerta, sin placar, y además no tenía la pared del costado cerrada. Como se ve acá, era un balconeo hacia planta baja, hacia ese ambiente donde veíamos recién que están las plantas. Una vez que hicimos la planta baja, el sector de atado de moscas, lo que yo les comentaba de que había que generar otro dormitorio para el hijo menor, bueno, surgió este espacio que era el que estaba balconeando hacia planta baja y que no tenía la puerta. Entonces lo que hicimos fue, obviamente, generar la puerta. Se planteó placar, que no existía, se hizo completamente placar. También no lo corté a la altura normal porque tenía una diferencia en el techo, entonces se continuó con eso. La cama, los muebles, todos se plantearon en colores claros para que no achicara, y tratando de este hueco, en lugar de cerrarlo completamente, lo que hice fue utilizarlo para guardado de cosas, porque bueno, como todos los chicos siempre tienen muchos juguetes, muchos libros, así que había que descontracturar, descomprimir lo que era el desparramo de cosas en el piso, ¿no? Aprovechaste el vano como para tener un lugar guardado. Se pensó también en la iluminación, que fuera cómoda para los distintos sectores. Y bueno, el resto era, las cortinas estaban, así que no, lo único que se varió fue el color de los muebles, que eran diferentes. Pero tu intervención es como que tiene también una continuidad cromática, tanto en planta baja, planta alta. Sí, igualmente, bueno, mucho, yo insisto siempre con los placares al tono de la pared. A mí particularmente me parece que no hace falta destacarlos, salvo que realmente sea un cuarto muy grande, que la madera sea una madera muy importante. Pero realmente no considero que tienen que pasar inadvertidos y poder destacar otras cosas, ¿sí? Para mí, yo creo que es muy importante destacar con determinados elementos de la decoración, no que todo resalte, sino que haya algunos toques de color y que lo que es mobiliario grande pase un poco más inadvertido. El dormitorio antes estaba en color azul, ellos querían cambiar un azul marino intenso, querían hacer algo más tranquilo, y cuando me llamaron para ver la pintura ya tenían comprado este cabecero. Había que hacer las mesas de luz y el mueble para la televisión, y la sugerencia mía fue incorporar este entramado que tiene el cabecero a las mesas, así que lo que hice fue incorporarle esterilla que yo tenía para que siguiera la línea, y lo patiné, siguiera la línea de lo que es el cabecero. Entonces, en lugar de hacer una mesa sobria, que no dijera nada, que fuera lisa, exacto, lo que hicimos fue, sí, ellos puntualmente me pidieron esto de que tuviera una pequeña mesita de auxiliar, así que las dos tienen la misma característica. Y bueno, el detalle de la esterilla, que la verdad que quedó precioso, nos gustó mucho a todos.
Así que incorporamos el mueble de la tele y un pequeño stand. Y de este lado está lo que yo te contaba de el vestidor. Este es el mueble de la esquina que proyecté para ocultar las cosas de planchado. Y este es el vestidor que quedó sumamente ordenado, todo prolijo, todo guardado, con el espacio mejor planteado y el zapatero al pie de las ventanas, que bueno, era un espacio que obviamente estaba desperdiciado, no se había utilizado para nada. ¿Hay algo como diseñador de interiores que te identifique, que vos sientas que es como una marca tuya o un material que vos uses? Sí, muy fácil decírtelo, lo dicen todos mis clientes. Sencillo, práctico y accesible. Eso es algo... Es una marca. Sí, que me caracteriza bastante. No soy de descolgarme con diseños estrafalarios o inaccesibles al bolsillo. Siempre he tratado de buscar las cosas prácticas, útiles, funcionales. Eso es prácticamente lo que me define. Sí. ¿Cómo se conjuga el trabajo de los diseñadores de interiores con los arquitectos? En caso particular de trabajar con diseñadores de interiores, creo que el ejercicio más claro es consolidar una estructura, una caja donde ellos puedan operar desde el interior, de generar el espacio para que ellos puedan trabajar y hacer un trabajo simultáneo de ida y vuelta, de mucho pensar cómo ese espacio va a ser habitado y desde qué ejercicio uno como profesional tiene que construir esa espacialidad y ellos tienen que pintarla, decorarla, ayudarla, adornarla y darle el carácter que tienen ganas de darle. Y ustedes que trabajan con los usuarios, también ellos tendrán sus reuniones con el usuario para poder materializar lo que quiere simbolizar en esta obra, me imagino. Seguramente. La realidad es que al momento no nos ha pasado estar trabajando con un cliente y que se sume en el equipo de trabajo un diseñador que no sea parte que no sea el mismo cliente. Pero entiendo que sí, que es el modo, digamos, que hay un modo en la participación, en la ejecución del proyecto. Hay un trabajo que es simultáneo de todas las partes, desde el cliente, desde el diseñador y desde el arquitecto. Y en este caso particular que trabajaron con una diseñadora de interiores, ¿cómo fue el proceso? Bueno, en este caso es la clienta la que es la decoradora de su propia casa y conociendo la estética que ellas manejan para decorar, nosotros consideramos ese estilo como referente número uno para diseñar toda la caja. Sabíamos que la caja de base iba a ser una caja blanca, 100% blanca, todo su interior iba a ser blanco, entonces en el momento de pensar fue un condicionante eso, pero pudimos trabajar muy bien con Juliana y con Norma y encontramos el equilibrio justo para el resultado que ven hoy. O sea que fue un parámetro que condicionó la obra para ustedes previamente, el hecho de que ellos ya tenían una estética definida, quizás. Condicionante y disparador también. En verdad es algo que te abre la discusión. Lo interesante es que en una de las primeras reuniones Juliana se sentó y dijo que su casa debía ser como una camiseta. Cuando uno entiende del modo en que ellos trabajan y crean esos espacios, la camiseta hace referencia a esto, a la primer piel, al algodón, a la textura.
a lo blanco, a la posibilidad de transformarse dependiendo del tamaño de la persona, del cobijo, de la lavada de millones de veces. Entonces eso, la construcción fue entender cómo podemos proyectar un edificio, una casa en particular, que tuviese la opción de variar en el tiempo, de tener espacios muy fluidos y que básicamente sea una caja muy neutra, como una camiseta, para que ellas operen desde el lugar de los accesorios. ¿Qué es el diseño interior para ustedes? Nosotros lo que hacemos es plasmar un poco el deseo del cliente tratando de optimizar los espacios que necesitan, digamos, ¿no? de uso cotidiano. Adaptamos estéticamente las necesidades del cliente en esto de poder armar, diseñar un mueble de acuerdo a la necesidad de cada cliente. Claro, que tengan diseño, pero que sean espacios vivibles, disfrutables. ¿Y cómo es este trabajo? ¿Cómo se aborda este proceso de diseño? Se tiene una entrevista con el cliente y que nos cuente cómo vive el ambiente, ya sea un dormitorio o un living. Y eso te va marcando telas, acabados de paredes, de pisos. Ustedes trabajan en Madryn e implementaron un poco esto del diseño interior en Madryn. Sí, nosotros hace 13 años que tenemos el local. Nos costó que entiendan qué función tenía un diseñador de interiores. Claro. Esa tarea le hacía generalmente un arquitecto. Bueno, entonces empezamos a diseñar muebles y equipar ambientes con nuestros muebles, que tenemos un estilo bastante definido. ¿Cómo materializaron esa idea que les planteó la diseñadora a ustedes? En un momento Juliana nos contó que uno de sus parámetros para diseñar muebles dentro de su local con Norma eran que los muebles debían tener varias funciones, que hoy estén en un espacio y cumplir un uso y al día siguiente poder cambiarlos. Entonces nos dijo que pretendía que su casa sea así, que esos espacios que están armados de una forma se cansa en un año y poder volver a cambiarlos. De hecho, la casa se diseñó de esa forma, pero cada espacio tenía un uso en nuestro planteo. En el proceso ella nos reemplazó los espacios y después lo terminó hoy armando como nosotros lo habíamos planteado en el inicio. Y nos dimos cuenta de que también podía ser como ella nos había planteado. La casa está totalmente conectada en los espacios y sus muebles, hoy entro y me pasa que están en un lugar y mañana entro y los tiene en otro. Un día los tiene como guarda de baño y otro día los tiene poniendo tazas en la cocina. Ella pretendía eso para su casa. Claro, nosotros decimos también que hacemos como básicos, que nuestros muebles pueden ir al lado de un berger o al lado de un sillón miró. Son básicos, se adaptan a cualquier estilo. Claramente en el ejercicio que hicimos con las chicas y acá desde el estudio, entendemos que hay como muchos parámetros que coincidían dentro de lo que se propone en lo general desde el lugar del estudio y lo que ellas proponen como diseñadoras. ¿Cómo es la relación entre el diseño interior y el diseño exterior para ustedes? Creemos que es inevitable despegarnos del diseño interior cuando pensamos una casa. En nuestro caso en particular, en el estudio, nos sale natural. Nos encanta pensar las casas de adentro. Siempre con Corazón decimos que nos quedan más lindas adentro que afuera.
Porque nos gusta equiparla. Al momento que estamos proyectando una casa nos imaginamos el equipamiento, nos sale natural eso. Está mucho de diseñar el mobiliario en la propia arquitectura. No nos imaginamos los muebles como algo independiente a la arquitectura que estamos pensando. Hablamos mucho de la coherencia, que las casas en algún punto sean coherentes. Y en la idea está de recorrido, propio también de la generación en la cuales estudiamos arquitectura y demás, digamos. Y en esta idea de recorrido, tanto el exterior como el interior tienen que tener una continuidad. Y el diseño de interior en ese punto es absolutamente determinante de lo que sucede en el exterior y viceversa. Y el trabajo de las diseñadoras interiores me parece que tiene que ver con eso, con la coherencia entre lo que uno gestiona desde el exterior, desde la espacialidad y lo que genera el interior, y el equipamiento, los colores, las texturas que se puedan generar dentro de las propias viviendas o de cada uno de esos edificios. ¿Cómo fue el proceso de diseño de tu casa, teniendo en cuenta que vos sos diseñadora de interiores y que trabajaste con arquitectos desde el cero? Bueno, esto de la primera reunión con los arquitectos y de contarle puntualmente qué necesitaba, cómo quería vivir la casa, que estaba lo funcional primero de lo antes que lo estético, que quería una casa vivible. Fueron idas y vueltas, ellos interpretaron perfectamente lo que mi familia necesitaba. O sea que los arquitectos pudieron articular también Totalmente. este pensamiento tuyo y llevarlo a cabo. Totalmente. Dentro de la planta baja lo que se proponía era espacios integrados, pero con cierto grado de independencia. Y la secuencia fue como un fluir de estos espacios sin interrupción. De hecho, la casa tiene solo una puerta, que es la puerta de acceso. Todos los espacios están integrados, comunicados, y hay una lógica en la continuidad del piso, del cielo raso, de la textura, del color. Y lo que permiten también es cierta polivalencia de los usos, digamos. Son espacios que son muy nobles dentro de su estructura, de esquema de planta, y permiten el intercambio de usos. Y eso habla mucho como la identidad de la familia misma, la idea de congregación, de juntarse, de estar todos en un mismo espacio, pero tener cierta grado de independencia también. En el caso del comedor, que originalmente es el que hoy vemos armado, en un momento del proyecto, Juliana el comedor lo mandó para allá, para el sector del family, porque ella veía ese espacio como más cuadrado, porque comúnmente sus mesas de comedor son cuadradas. Y nosotros insistíamos de que el comedor tenía que estar acá y que la mesa iba a ser rectangular. Y recién cuando se mudó y entendió el espacio, nos dio el visto bueno de que la mesa del comedor iba a ser rectangular. Y del comedor tiene una vinculación a la cocina, y en este caso pasó a la inversa. La cocina era más cerrada con el comedor, tenía una propuesta de mobiliario cerrado, con una abertura que los comunicaba, y Juli insistió que lo quería abierto, que quería una conexión absoluta, y bueno, le dijimos, te lo abrimos, y hoy estamos conformes con el resultado que quedó. Con una cocina integrada, que tiene un único material, que lo utilizamos, es el mismo material que subimos del piso a las mesadas, y para seguir con la lógica de que la casa es un único color. La totalidad de la casa utiliza microcemento, digamos, no hay ningún tipo de revestimiento ni de cerámico ni porcelanato. Y este es un ejercicio que ya hicimos en una casa anterior, y en esta en particular lo vamos a repetir con algunas variables que siempre tienen que ver con estudiar el tipo de laca polimérica que se utiliza o poliuretánica,
¿Y esto fue propuesto por el cliente, que en este caso era diseñador de interiores? Juliana en particular, también le gusta mucho la idea de la continuidad del piso, sin juntas, sin nada, y era como una idea inicial de que la casa mantuviese siempre el mismo color. Sí, fue una decisión llevarla a las paredes a partir de eso, de que no tengamos revestimiento y sigamos con la lógica de la caja blanca, seguir fomentando eso. El piso en particular es un piso que se mandó a hacer. Se mandó a cerrar, machembrar, para tener la proporción del ancho de tabla exacta. Digamos, en este momento no había en el mercado y se hizo una selección sobre las variables que teníamos en zona y se mandó a hacer el piso este en particular. ¿Y esto porque ustedes lo propusieron también? Nosotros hacemos mucha factura de materiales de colocarlos en obra. Y en este caso en particular no encontramos el ancho adecuado de tabla. Y el único modo de acceder al tipo de tabla, y porque la casa tiene piso radiante y demás, era este caso en particular, y para eso se tuvo que mandar a hacer. Esta es la habitación del varón de la casa, donde también tenemos el recurso del encofrado, que fue un material que decidimos utilizar en la casa junto con Juli, que es la tabla que se usa en el encofrado en la parte del hormigón, y lo usamos mucho de revestimiento. Se repite ese gesto, digamos, alrededor de la casa, casi como un recuerdo del proceso de la obra. Hubo una intención de entender que la casa en algún punto volvía a la obra y que esa idea de obra, de constante cambio, de crecimiento, tenga como un registro, y lo hicimos a través de la tabla del encofrado. Estaban puestos para el andamio cuando estuvo trabajando y Juli llegó y dijo, quiero que queden. Y después, para que el yeso esté perfecto, le dijimos, los vamos a tener que sacar, no quería saber nada con sacarlos. Y bueno, y ahí quedaron y se retocó todo, teniendo la presencia del recuerdo del yesero. Lo mismo que la baranda de la escalera. La baranda de la escalera igual. Todo lo que es carpintería de encofrado lo hicieron los mismos albañiles. No es que se llamó a alguien especializado. Siempre se quiso que quede la rusticidad de cómo se trabaja en obra. Mi casa es como un básico también. Por más que es grande, a mí me parece muy sencilla. Y también vos entrás a mi casa y ves le haces una lectura rápida. La casa también tiene eso, que desde cualquier ambiente vos ves el mismo estilo, como que es coherente en el recorrido. Ya llevo un tiempo viviendo en la casa y sigo con la misma sensación. No hay ambientes que no vivamos, son todos disfrutables. Y eso me parece que es un buen diseño. Cuando el arquitecto queda conforme y la obra lo refleja en cierta forma, y el que la vive también se siente identificado y no ajeno, que vive en otra casa que no lo identifique. Es como una ropa, la usás y te tiene que quedar cómoda. Si no, por ahí no es un buen diseño, por más que sea hermoso en un maniquí. Estamos felices y no sentimos, ya hace más de medio año que vivimos, que nos falte o que nos sobre ningún espacio. Last night
¿Cómo fue el proceso de diseño de esta casa? Vos estudiaste diseño industrial y me imagino que habrás tenido intervención en este. Y en el proceso de diseño lo que yo buscaba, o lo que se buscó, fue hacer un espacio abierto, no como la casa de tus padres o de tus abuelos, que tenías espacios donde estaba el living, la cocina, el comedor, y en realidad para mí o en la actualidad se vive más en la cocina que en otro lado. Entonces se trató de integrar lo que era el área de la cocina, el comedor y el living, y hacer un espacio multifuncional. ¿Y con qué elementos lograste esto? Y los elementos fue, primero y principal, tratar de no generar ningún obstáculo o ninguna pared. Se pensó en una barra abierta que deje ver todos los ambientes. ¿El proceso de diseño a su vez tuvo vinculación con otros profesionales o la idea fue tuya? Sí, obviamente con la arquitecta, que fue, digamos, aparte de la creadora de la casa, supo entender cuáles eran las necesidades que teníamos nosotros al momento de hacer el pedido. Y vos, habiendo estudiado diseño industrial, me imagino que hay muchos elementos en la casa que son parte de creación tuya también. Sí, los muebles de la casa, la cocina, la barra que separa lo que es la parte de la cocina de lo que vendría a ser el living comedor, todo eso es diseño propio. ¿Y la volumetría de la casa también responde a esto o quizás es algo más simple? Lo que vendría a ser el volumen de la casa responde más a lo que es el área de la casa, el terreno. Al ser un terreno largo y fino, o sea, 10 por 25, encontramos que la mejor disposición es hacer una casa que esté, digamos, en una disposición lineal. Es un lote entre medianeras. Exactamente, sí. Y después el tema de iluminación y demás también vos lo habrás estudiado. Sí. Todo eso fue una cuestión personal, de gusto personal. Siempre uno busca por la iluminación, que sea muy iluminada, el tema de las ventanas. La casa también tiene un correlato con el exterior, hay como una vinculación con el espacio exterior. Sí. Aprovechamos, digamos, como está entre medianeras y hay un galpón, justamente una de las medianeras, un galpón muy viejo que tiene una terminación en ladrillos antiguos y rasados que digamos, ayudan a lo que vendría a ser la parte de la decoración exterior. Entonces aprovechamos eso y todo lo que era la parte de la ventilación y la iluminación daba contra ese espacio, lo cual también ayuda a decorar un poco, si se quiere. En la casa son materiales tradicionales. En lo que respecta a, digamos, a los muebles, si querés decir, tuvo que ver también con una cuestión de costos. Yo la casa la hice a través de un crédito hipotecario y generalmente a la hora de la terminación es donde te vas quedando sin efectivo, sin plata. Vimos la posibilidad de hacer lo que era la parte de los muebles de cocina en madera, hacer los muebles un poco más livianos, abiertos o despejados para que no queden muy densos. Con el costo total de lo que salió hacer este tipo de muebles, por ahí si hubiese hecho en granito o en corian, me hubiese alcanzado a hacerla más que para la superficie de apoyo, y de esta forma hice todos los muebles de cocina. ¿Y la madera qué es? Es lenga la madera. O sea, también tiene una relación con la zona. En el proceso, digamos, de diseño se buscó un carpintero de la vieja escuela que esté acostumbrado a hacer maderas, digamos, muebles macizos. Se dejó de lado el tema de lo que es la tecnología, que los cajones tengan correderas, sino se hicieron muebles en ese aspecto más rústico, pero por ahí con un diseño un poco más contemporáneo. Este es el espacio que diseñaste, la parte de los muebles de cocina. Mira, al momento de pensar el espacio de la cocina, principalmente le presté atención al tema de la altura. Te habrás dado cuenta que por ahí... Son bastante altos, sí. Exactamente. Entonces, tratamos de hacer una superficie de trabajo, digamos, que sea lo más práctica y cómoda posible. Y el tema de los cajones, digamos, para sacarle un poco de peso visual, al ser todo de madera, se eligió no poner puertas. Entonces, lo que se muestra es la parte, digamos, intestina, vendría a ser de los muebles. El espíritu del mueble, mostrar la madera, digamos, se eligió un diseño más bien depurado, de líneas rectas, un poco más contemporáneo. Y los cajones tienen como detalles también de terminación. Exactamente. Sí, se pensó, digamos, una cuestión ergonómica con caladuras cómodas. Bueno,
Claro, que se puede tomar directamente sin necesidad de... Sí. También lo que se busca siempre en los muebles de cocina es el tema del guardado. Por eso en la barra generalmente te ayuda a guardar un montón de cosas, pero al mismo tiempo, digamos, el hecho de no separar lo que era la cocina del estar, llevó a elegir un cajón en otra superficie, 3 cajones grandes, y eso ayuda a guardar un montón de elementos, pero al mismo tiempo genera esa visión de amplitud, o que todo es un mismo ambiente. Y este mueble de lenga es el que vincula también los dos espacios, de cocina, de estar, de comedor. Sí, esto es, en realidad vendría a ser el espíritu de la casa. Y estos muebles, que son también de líneas contemporáneas, bastante puras, se conjugan con muebles o reciclados, o muebles también que hiciste vos mismo. Sí, esta casa tiene bastante de eso. Tengo un par de muebles que traje por ahí del campo de mi madre, muebles que tienen valor afectivo, y esos se han ido reciclando y se fueron incorporando hasta al mobiliario de la casa. La mesa, puede ser también. La mesa, el banco, esa mesa y ese banco lo hizo el padre de mi abuela. Entonces son por ahí muebles muy antiguos que los he ido recuperando y los traje. Los fuiste reciclando. Yo por eso, digamos, le pongo un énfasis, o le puse un énfasis al tema de la calidad o la calidez de los materiales. Y como la mesa de campo, este mueble es de un campo también que debe tener 100 años prácticamente, el mueble que es parte de Pinotea. Lo desarmamos, lo reciclamos todo, y si vos te pones a fijar, tienen en la estructura los cajones viejos que en la época de tu abuelo se utilizaban para llevar los materiales, bueno, cajones que si vos los ves tienen inscripciones hace 100 años. La habitación también se puede ver esta forma de evitar que integra los espacios, que ya no está dividido el placar de la parte de... Nosotros al momento de diseñar o de pensar el tema de las habitaciones elegimos espacios abiertos, porque por una cuestión más de funcionalidad, rompimos un poco el protocolo de las áreas, de hacer las cosas por separado, y integramos los espacios de esta forma. Vos acá encontrás también como el diseño, también como lo aplicaste a las paredes, al piso del baño. O sea, sí, en la parte de los baños, por ahí es la parte más jugada, podría hacerse desde el punto de vista visual de la casa, por una cuestión de la terminación de los materiales, pero es una parte en la cual por ahí le dimos un punto más de color que el resto de la casa, que si te habrás dado cuenta es toda blanca, y tiene que ver más con una cuestión del vivir. Nosotros pensamos que lo mejor que hay antes de pintar una casa es vivirla, y después determinar cómo la querés decorar. Por ahí lo hacemos a través de los muebles o a través de los objetos, y no tanto a través del color o de las terminaciones de las paredes. Este es el muro que vos decías que forma parte también de la decoración exterior de la Justamente, casa. esta medianera, que es uno de los galpones, este galpón históricamente era un galpón en el cual se acopiaba y se vendían piedras lajas. Todo lo contrario, en vez de taparlo, decidimos mostrarlo, porque ya de por sí es una terminación visual que le da mucha calidez también a lo que es la parte externa. Se podría ver o se podría decir que el tema del reciclado es muy importante para nosotros, porque le tratamos de dar una significancia, una reutilización de lo que se tenía. Con el diseño de interiores o del mobiliario, utilizando los materiales convenientes y un poco de sentido común, se pueden lograr los objetivos o lo que uno busca o pretende de los espacios sin tener costos excesivos.